Hola comunidad Rosbrief, el día de hoy tenemos el gusto de poder platicar con Julio Palacios, que ahora es nombrado por Washington Square Film para poder colaborar y trabajar con ellos. Julio, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes con esta gran noticia? Bien, Ari, la verdad que muy bien. Ha sido, estos últimos 6 meses han sido, la verdad, como increíbles y han pasado un resto de cosas, pero una de las cosas que más me ha emocionado es poder ser parte de la familia de Washington Square Films. Es una compañía la que hace muchos años venía viendo y en algún momento se veía como tan lejana la posibilidad, especialmente porque mi trabajo no es tanto en comercial, pero siempre también como vi el enfoque que ellos tenían en film, siempre lo tuve como en la parte de atrás de mi cabeza, como que en algún momento podría ser una oportunidad y que se haya dado así tan orgánicamente, que me imagino que hablaremos ahorita de eso, ha sido la verdad que muy, muy, muy bacano para mí. No, y es algo increíble poder tener, pues, bueno, lo que mencionas, ¿no? Este tipo de oportunidades, el no haber imaginado poder estar en una firma así, que como sabemos, pues, tiene sede en Nueva York. Y pues nada, quisiera preguntarte cómo ha influido todo este trabajo, todo esto, como sabemos, tienes y cuentas con una narrativa con raíces colombianas. Cuéntanos Ujú. cómo ha influido esta herencia para tener un enfoque en la parte de publicidad y cine documental. Eh, yo creo que consciente e inconscientemente ha influido demasiado. Ya justo en 2 años voy a cumplir el mismo tiempo en Estados Unidos que el tiempo que estuve en Colombia. Entonces ya siento como una especie de dualidad. Desde la parte colombiana yo siento que venimos como, especialmente en la parte latinoamericana, quieras o no quieras, trae uno la influencia de las telenovelas, del melodrama. Entonces siempre ha sido como para mí, como el reto siempre ha sido es cómo traer un poquitico de eso, obviamente no al nivel que lo vemos en los países de nosotros, porque hay una belleza en eso, hay algo que para mí es importante desde un punto de vista de historia. Y cómo podemos incorporarlo de una forma que no sea como tan cheesy en el trabajo de nosotros, pero trayendo un poquitico de esa raíz. Para mí yo siento que más que el hecho de que sea Colombia o cualquier otro lado, es lo que te decía, tener una dualidad y tener otra perspectiva, te ayuda cuando vas a un sitio a poder ver las cosas de pronto de dos maneras o de un punto de vista un poquitico único. Entonces yo siento que eso definitivamente me ha ayudado mucho en mi carrera y se ve reflejado mucho en mis trabajos. No, y en el lugar en donde estás, ¿no? O sea, como platicábamos, esta emoción que llena el poder estar en una firma así, con diferentes perspectivas que tienes, tanto en la parte de fílmico como en la parte ahorita que es comercial. Y pues nada, también felicitarte por tu documental corto que es Michael Boyce, A Little to the World. Muchas felicidades por todo lo que has logrado. Y en base a esto, ¿cómo ha influido tu visión para futuros proyectos dentro de la publicidad y en el cine? Gracias, Ari. Ha sido tremendo esto porque la verdad este proyecto era como un proyecto por amor al arte, una historia que me llegó de la nada, me llegó en un momento como inesperado y fue un proyecto que tuvo una ventaja que la persona que quería hacer el documental me dio libertad total. Me Ok. dijo, mira, estos son los transcripts de la niña. La niña la historia básicamente es una niña autista que no se comunica verbalmente y hace 2 años y medio encontró una forma de comunicarse por algo que se llama como un letterboard. Es como Ujú. una tablita con letras. Ok. Y, y cuando ella empezó a comunicarse, los padres empezaron como a recolectar todas las clases que ella hacía, graban toda la información de lo que ella habló en esas clases. Entonces, cuando se me presenta el proyecto, me envían 200 páginas de todas estas cosas que ella estaba diciendo y me toca me dan la libertad de escribir la historia que yo quiera. Y cuando empecé a ver todo lo que estaba diciendo, todas las cosas, me di cuenta que había como un genio en ella, ¿no? Sí. Entonces, un proyecto que empezó por amor al arte, por contar una historia bonita, cuando vi que lo que estaba diciendo era tan inspirador, supe que había una oportunidad interesante, eh, y tener la libertad de poder contar la historia que yo quería me pareció muy, muy bacano porque
ya sabes, en comerciales o trabajando así sean documentales, pero para empresas grandes, en branded content, están siempre las limitaciones del tiempo, uno, y en segundo lugar, lo que el cliente quiere. Entonces, este proyecto se fue dando muy orgánicamente, muy fácilmente, y la verdad que ha sido una experiencia única. Esta semana nos incluyeron en el shortlist para los Oscars. Entonces ya estamos Totalmente. entre los 15 documentales escogidos para este año, que la verdad, cuando empezamos el proyecto nunca lo pensamos, pero yo siento que todo lo que ha pasado con esto, para mí la enseñanza más grande es como tratar de usar no quiero decir talento, pero lo poco que he aprendido en mi carrera para cosas que puedan crear un impacto en el mundo. Aparte de tener el documental ahorita en Netflix y de hacer el shortlist para los Oscars y todo lo que ha pasado este año en festivales, tuvimos la oportunidad de ganar Tribeca, Slamdance, Atlanta, Cleveland, Indie Shorts, que también es muy importante. Estuvimos en Woodstock. Lo más como la recompensa más grande ha sido ver la reacción de la gente. Después de que salió en Netflix, hemos recibido mensajes de padres que tienen hijos en la misma situación en Inglaterra, en Canadá, en Brasil, y ver como que estamos creando un poquitico de esperanza, se siente muy bien cuando haces lo que te gusta y usas el conocimiento que tienes para algo que sea como un poquitico más grande que el entretenimiento. Entonces, para mí la enseñanza más grande es esa, es poder de pronto mantenerme en una línea en la que uno pueda hacer cosas que impacten al mundo de una manera positiva. No, y lo que mencionabas, ¿no? Conectar con la gente, o sea, toda la gente volviéndose, identificándose con este documental, que es algo de los puntos importantes que, pues, autentica o es tu trabajo, ¿no? Al final del día, el poder conectar con la gente, el poder entender cómo podemos llegar a que la gente tenga este tipo de sensaciones y puedan conectar con, en este caso, con este documental, ¿no? Pero Sí. llevándolo un poco más a la mano de la publicidad, ¿cómo puedes garantizar estas emociones para que la gente actúe de manera genuina en un entorno publicitario donde, pues, como sabemos y lo que mencionaste, las limitaciones, el tiempo, la creatividad, este tipo de cosas es un factor importante? Sí, yo creo que inclusive en todos los otros proyectos que he estado, siempre trato de tener ese elemento de que se sienta auténtico, que se sienta real. Y yo creo que la forma más, no voy a decir más fácil porque nunca es fácil, pero la manera más adecuada para mí, la que más me funciona a mí, es siempre tratar de encontrar como empatía con la historia. Si tú puedes encontrar empatía con la historia y contar la historia desde el punto de vista del personaje, que puede aplicar para cualquier cosa, puede aplicar para una marca, puede aplicar para inclusive un comercial de carros. Si tú encuentras como una perspectiva única, yo siento que la audiencia siempre puede encontrar como una conexión. Hay veces es una conexión emocional, hay veces te hace llorar, pero también puedes encontrar una conexión de que alguien vea un comercial y diga, qué toma tan espectacular, qué movimiento de cámara tan bacano, qué momento tan interesante con los personajes. Entonces es como identificar esos momentos que tú sabes que puedan afectar a la audiencia, que tú sabes que la audiencia pueda ver y diga, wow, estoy viendo algo que me hizo sentir algo. Entonces para mí siempre esa es como la forma en que yo siempre me aventuro en estos proyectos, cómo puedo hacer sentir algo a la audiencia. Totalmente, y saber, o sea, tener un buen storytelling, ¿no? O sea, conectar lo que mencionas con la gente, o sea, muchas personas ven diferentes perspectivas del comercial, ya sea como lo mencionas, movimientos de cámara o que se sientan identificados, ¿no? Lo que mencionabas en el documental, pues, o sea, la gente debe de sentir cosas y tener esta conexión genuina, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué trajo esta gran colaboración o este gran nombramiento con Washington Square Films para tu carrera? ¿Y cómo consideras que puede moldear tu trayectoria como director, tanto en ambas narrativas, hablando de publicidad y también en la parte de cinematografía? Claro. Para mí, Washington Square Films es una de las mejores productoras en Estados Unidos, entonces lo veo como una oportunidad gigante. Muchas veces cuando, en el caso mío que he sido independiente mucho tiempo, hay proyectos buenos, hay cosas buenas, pero los recursos son un poquitico limitados, entonces te toca como mucho esfuerzo. Ahora tener una compañía como esta, con el equipo que tienen, con Jonathan, con Josh, con Han, que ha sido
vital e integral para todo este proceso. Para mí es un honor, es un orgullo. Estoy feliz porque siento que alineamos muy bien en cuestión de lo que queremos, de lo que nos gusta tanto en cine como en comerciales. Y siento que cuando alineas también con alguien y hay muy buenas ideas, pero también están los recursos, podemos hacer cosas gigantes, podemos hacer cosas que en verdad puedan seguir inspirando a la audiencia. No, y Y, tener, sí, y tener un equipo así, la verdad que es un privilegio. Y estoy muy, muy contento. no, pues, o sea, igual de parte del equipo de Road Brief, igual para Washington Square Films, muchas felicidades a ambos por todo lo que están logrando, por lo que vas a lograr y pues nada, por todos los reconocimientos que has obtenido, ¿no? Porque al final del día tener, pues lo que mencionas, una oportunidad así, el poder vivir este tipo de proyectos, este tipo de cosas, pues no es fácil y también aparte en un país que pues es otro, un idioma diferente, pueden haber diferentes barreras, pues nada, es un logro que pues te felicitamos de parte de aquí, del equipo en Rosbrief. Muchísimas gracias. Y bueno, adentrándonos un poquito en tu perfil, tienes pues algo un poco más convencional, que es la parte de la actuación y también de la dirección. ¿Cómo consideras que esto ha influido en tu experiencia al momento de dirigir y poder capturar momentos auténticos para las marcas y también para la parte de cine? Yo creo que como fui un actor tan extremadamente malo, ya sé exactamente qué es lo que no tengo que hacer, o por lo menos qué es lo que no tienen que hacer los actores. Eh, pero siento que yo estudié las dos, tengo un minor en teatro, y definitivamente yo siento que lo que ayuda es a cómo hablarle a los actores, ¿no? Cómo hablarle a los actores, cómo poder conectar, que al final del día el trabajo del director es ese, es poder conectar con todo el equipo. Y yo siento que a través de mi carrera y en la carrera de cualquier director es importante aprender lo más que se pueda de todas las facetas de lo que es el cine, ¿no? Si tú sabes hablar, si tú sabes de cámara y estás en un set y tienes la capacidad de hablar con un cinematógrafo de que quieres un lente de 85 porque quieres comprimir el background o que quieres este tipo de luz o que quieres este plano con este movimiento de cámara, en el momento en que tú le hablas hacia un DP, ya tienes al DP del lado tuyo, porque él sabe que él puede confiar en ti, que puede confiar y él sabe que entiendes lo que está pasando alrededor. Y lo mismo pasa con los actores. Una vez tú le das una motivación a un actor o le explicas el contexto de una escena, en ese momento él va a tener más confianza en ti. Entonces, para mí es importante poder crear esa confianza en el set, porque al final del día todo eso traduce a cámara. Entonces, definitivamente haber tenido esa experiencia, haber podido estar en varios comerciales, también entender como lo que siente un actor en un set, que tú sabes que como actores es lo más difícil de un actor en set es la espera. El momento en que ya sales a trabajar es fácil, pero la espera, y que están moviendo una cámara, y que están moviendo esto, y que falta lo otro. Eh, para mí es importante porque también hay veces es ir a hablar con él, todo está bien, estamos cuadrando esto, y poder tener como un poco control de lo que el actor siente en el set, siento que ayuda mucho. No, y es un perfil súper completo, o sea, lo que me mencionas, tener un ojo en todos los aspectos del proyecto, en diferentes puntos de vista, tanto en la parte de dirección como en la parte de actuación, la parte de producción, poder llevar un equipo, entender cada punto para que salga bien el proyecto, tenga el éxito que debe de tener y pues más que nada apalancarse de todo lo que nos estás contando y cómo poder llevar grandes proyectos a cabo de la mano con Washington Square Film, pues creo yo que es algo bueno, tanto para ellos como para ti, pues tú tienes estas grandes herramientas, ellos tienen pues el talento que tú tienes y pues nada, para ir finalizando esta bonita plática, ¿qué tipos de proyectos publicitarios o cinematográficos te entusiasman o te llenan de felicidad emprender y cómo consideras que tenga un impacto duradero en las audiencias o en la gente? Sí, esa pregunta siempre es difícil. En cuestión de comercial, la verdad que proyectos en los que podamos inspirar, en los que podamos hacer sentir algo a la audiencia, lo que te decía anteriormente, no necesariamente tienen que ser proyectos que sean como 100% emocionales o que sean así tristes pero que inspiren de alguna forma u otra.
ya sea de la parte visual, ya sea una combinación entre lo visual y la música, que la audiencia diga, qué chido estuvo este proyecto. O si podemos seguir en la misma línea, por lo menos con lo de branded content, en el que encontramos historias únicas, historias que inspiran, historias que hacen sentir algo o que pueden cambiar al mundo de alguna manera positiva. Definitivamente esos son los proyectos que me interesan. Y desde la parte de cine, ahorita creo que viene, con todo lo que está pasando con Michaela, hay un par de documentales que me interesan, que ya están como en proceso de por lo menos charlas. Y al final del día siempre la intención ha sido poder llegar a dirigir ficción, y también hay un par de proyectos que estamos trabajando para poder sacar adelante. Vamos a ver cómo se va dando todo con esta colaboración, pero esa fue una de las razones por las que también decidí estar con Washington Square Films, que ellos tienen esa dualidad, ¿no? Que han trabajado en películas increíbles, películas que se alinean mucho con el estilo que me gusta a mí. Entonces, siento que hay una oportunidad grande en los dos aspectos para poder seguir continuando con proyectos bien interesantes. No, y es un ganar-ganar, ¿no? O sea, lo que mencionas. O sea, que tú te sientas cómodo, que igual ellos se sientan cómodos trabajando juntos, teniendo este trabajo en equipo, este trabajo colaborativo para lo más importante, ¿no? Lograr grandes cosas y conectar con la gente y dejar un mensaje genuino en la audiencia, en ambas partes, tanto en el ámbito publicitario como en la parte del cine. Creo que yo que es lo mejor que pues ahorita tienes. Y pues nada, genuinamente muchas felicidades de mi lado, igual todo el equipo, en serio. Gracias, Ari. Un gusto conocerte. ¿Y dónde están? ¿En México? Sí, estamos en México, estamos ¿En en la Ciudad de México? Ciudad de Puebla, en Ciudad de México. Puebla. Ya, Sí, qué bien. pues nada, pues muchísimas gracias por esta plática, esta oportunidad de poder platicar con ustedes, igual con Washington Square Films. Thank you so much for this incredible opportunity, and we are so happy to have this contact with you. I really appreciate it. Pues nada, Julio, muchas gracias de nuevo. Y Ari, felicidades. Muchas Cuídense gracias. mucho. Adiós, igual. comunidad Rosbrief. Cuídense mucho. Bye. Bye.